que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Vamos a hablar del ADN durante toda esta reunión y la restauración del ADN. Amén. Antes de que pueda yo hablar más directamente sobre el ADN, voy a tocar unos versículos que nos van a dar el marco de la restauración de todos los ADNs. Nos vamos a ir directamente ahora a Hechos, capítulo 3, y vamos a ir desde el versículo 19. Diga conmigo, de hecho, si puede, párese con la palabra en mano. Vamos a decretar este versículo. Hay algo que pasa cuando uno decreta parado, que tiene un poder muy especial, como los soldados que se paran con sus armas. Vamos a decretar esta palabra, todos juntos. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Adonai, y Él envíe a Yeshua, el Mesías, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Elohim habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Se pueden sentar? Gracias. Aprendan a hablar la palabra en voz alta. Muy importante. Y de hecho les voy a dar hasta tareas. Todos los días decreten en voz alta el Salmo 119. 119, todos los días. Van a terminar llorando de tanto lo que el Señor les va a hablar. Amén. Salmo 119 es el capítulo central de toda la Biblia. Aleluya. Entonces aquí dice de que el primer paso para un derramamiento del Espíritu, el primer paso para ese derramamiento del Espíritu que puede traer restauración de todas las cosas, diga de todas las cosas, que restauración es otra forma de decir básicamente recuperar el ADN, porque eso es lo que es una restauración, es recuperar un ADN sano. Esa es una restauración. La clave para eso está en la palabra arrepentíos y convertíos. La palabra arrepentirse en hebreo es la palabra teshuvah. La palabra teshuvah tiene 4 significados. Primero, la palabra teshuvah significa la respuesta. O sea que si usted tiene alguna pregunta, por ejemplo, Padre, ¿qué podemos hacer para recuperar el ADN de Río Bravo? ¿Qué podemos hacer para que Río Bravo sea una ciudad sana, una ciudad santa, una ciudad recta, una ciudad justa, para que esta ciudad sea próspera, para que uno pueda caminar por las calles de día y de noche en seguridad? ¿Cómo podemos hacer esto para que esto pase? ¿Es esto imposible o es esto posible? ¿Verdad? Una buena pregunta. Pues la clave, porque esa es una pregunta, para esa pregunta es la palabra arrepentíos, que en hebreo es la palabra teshuvah, que significa respuesta. O sea que para toda pregunta que usted haga, la palabra de respuesta siempre es teshuvah. Amén. Pregunta en hebreo es she'elah, diga she'elah. Esa es pregunta. Respuesta es teshuvah. Y qué interesante que la pregunta she'elah significa buscar de Adonai. O sea que la misma pregunta
acarrea dentro de sí la búsqueda de Yahvé, que va a llevar a la respuesta, que es la teshuvah, que es el arrepentimiento. O sea que en hebreo uno no puede hacer una pregunta sin que lo lleve a la teshuvah, sin que lo lleve al arrepentimiento. Hay mucha gente en todo el mundo que tiene problemas. De hecho, yo diría que todo el mundo tiene problemas. Entonces ellos hacen muchas preguntas, pero no están realmente preguntando. Porque dentro de la palabra Sheila está la palabra de buscar, de Yah, buscar de Adonai. O sea que ellos están preguntando, pero no están buscando de Adonai. Entonces ellos están esperando de recibir alguna respuesta que no sea la teshuvah, sino que alguna respuesta humanística, alguna respuesta lógica, alguna respuesta razonable, alguna respuesta mundana, alguna respuesta carnal que le traiga alguna solución a problemas imposibles. Y le digo la verdad, es imposible encontrarle solución a los problemas de Río Bravo sin la Sheila y sin la teshuvah, sin buscar de Adonai y sin el arrepentimiento. No hay respuesta para Río Bravo. Y no hay respuesta para mi persona, ni para la tuya, ni para tus hijos, ni para tu casa, ni para todo México. No hay respuesta sin la Sheila, que es buscar de Adonai, y sin la teshuvah, que es el arrepentimiento. Si eso es todo lo que te he dicho, te puedes ir de vuelta a casa porque has escuchado todo. Porque esa es la clave para todo y para la recuperación absoluta de tu propio ADN espiritual, tu propio ADN emocional, tu propio ADN físico, porque el físico responde a la palabra de Yahvé. Por eso es lo que pasó aquí. Decretamos solamente ¿qué? El nombre Yeshua. Y el ADN de tu cuerpo respondió a ese nombre. Las células de tu cuerpo respondieron a ese nombre. Es la razón por la cual esta señora que estaba aquí llorando, que había tenido dolor de piernas por 12 años, pudo ser sanada completamente. ¿Por qué? Porque el ADN de sus piernas, el ADN de sus células respondieron al nombre de Yeshua. De todos los libros que el arzobispo Dominique Bierman ha escrito, hay uno que me impactó grandemente en mi vida, que es, su nombre es Yeshua. Es un libro que prácticamente dice el verdadero nombre de nuestro amado Yeshua y quita toda venda de nombres paganos que durante mucho tiempo estuvieron en nuestra boca, que en realidad fueron nombres de ídolos, nombres paganos. Yo te recomiendo que leas ese libro porque es de gran bendición para tu vida y así te darás cuenta que el verdadero nombre de nuestro Mesías es Yeshua HaMashiach, un nombre judío en el cual hay poder y sanación. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. La teshuvah entonces significa la primera. Dije que tiene 4 significados la palabra teshuvah. El número 1 que le pone el marco a todo es la respuesta. Diga conmigo la respuesta. La respuesta. Segundo significado de la palabra teshuvah es arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es lo que es arrepentimiento? El arrepentimiento comienza cuando tú tienes convicción de pecado y estás bien angustiada o angustiado y bien triste por tus pecados, ¿verdad? O sea que hay algo en ti que ya no quiere más pecar. Ahí comienza el arrepentimiento, que es la teshuvah, pero allí no termina. Hay mucha gente que simplemente tiene esa parte. Hoy me siento bien angustiado por mis pecados, no me gusta cómo estoy, y lloran un poquitito y se entristecen, se angustian, pero continúan su vida en forma normal sin haber cambiado nada. Entonces, ese arrepentimiento, esa parte de la teshuvah, no puede estar sola, porque la teshuvah son 4 partes.
la respuesta, el arrepentimiento, donde tú tienes convicción de pecado. Y después viene la tercera parte de la Teshuvah, que significa el retorno. Diga conmigo retorno. Acabamos de terminar de grabar un CD de mis canciones, y este CD se llama Retorno, porque todas esas canciones los van a ayudar a quien sean que las escuchan a retorno. Aleluya. Así que lo acabamos de grabar aquí en Río Bravo, así que va a ser un CD que sale de Río Bravo, amén. Aleluya, con la palabra retorno. Desde aquí, gloria a Adonai. El tercer significado de la palabra Teshuvah es la palabra, diga conmigo, retorno. ¿Qué es lo que es un retorno? Un retorno es darse la vuelta y retornar. ¿A dónde voy a retornar? Es retornar al Evangelio hecho en Sion. Retornar a la palabra como sale desde Jerusalén. Retornar a la palabra que Yahvé le dio al pueblo de Israel. ¿Amén? Amén. Ese es el retorno. O sea que hay que retornar a los mandamientos de Adonai. Retornar a lo que Él dice es la forma de vivir en esta tierra que le da a Él placer. O sea que retornar a sus caminos. Diga conmigo, retornar a sus caminos. Así es. Uno tiene que retornar a sus caminos. O sea, ya si yo me arrepiento, si yo estoy angustiado por mi pecado y me pongo a llorar y me pongo triste porque estoy entristeciendo al Padre Celestial y también a mí porque ya no lo soporto, si yo me quedo solamente en el llanto, como muchos latinos se quedan en el llanto, pero no retornan a los caminos de Yahvé, no retornan, aleluya, a la obediencia, a sus mandamientos, entonces la Teshuvah no va a poder llevar a la restauración, porque la palabra número 4 o el significado número 4 de la palabra Teshuvah es restauración. Y restauración es la recuperación del ADN, la recuperación del plan original de Yahvé, la recuperación de aquello que Él creó. Y como te creó a ti a ser, como creó que esta ciudad sea, como creó que esta nación sea, como creó cómo Israel tiene que ser, esa restauración solamente es la última parte del significado de la palabra Teshuvah. Mucha gente quiere recibir restauración sin ni siquiera hacer la pregunta Sheila que te lleva a buscar de Yahvé. Y cuando tú empiezas a buscar de Yahvé, Yahvé empieza a mostrarte en dónde te tienes que arrepentir. Él empieza a darte convicción de aquello que no le complace a Él. No hay forma que tú lo sepas si no preguntas. Si tú no haces la Sheila, si no preguntas, si no vas y lo buscas, no vas a poder saberlo. ¿Me entiendes lo que yo te estoy diciendo en este momento? Porque hay mucha gente que camina y dice, no, no, todo está bien, yo no tengo ningún problema, nos vamos a arreglar. Momento, lo has buscado, le has preguntado. Muchas veces mi esposo me dice algo y yo siento que quizás no sea del Señor y yo le digo a mi esposo y mi esposo le pregunto esto, ¿y has buscado de Yahvé sobre esto? ¿Eso es lo que Él dice? Entonces él dice, no, eso no es lo que Él dice, eso es lo que yo digo. Esa es mi opinión. Entonces yo le digo, bueno, amado, entonces busca de Yahvé y ven a decirme lo que Él dice. O sea, ay, ¿usted la esposa le dice eso a su esposo? Absolutamente. Yo estoy esperando que mi esposo sea un siervo de Adonai y que él vaya a buscar la opinión de Yahvé y no la suya propia. Porque yo no necesito opiniones de la carne y tú tampoco necesitas opiniones de la carne. Lo que nosotros necesitamos son opiniones de Él. Que lo que es Él, lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que Él está diciendo. Porque la palabra dice claramente que aquellos que son guiados por el Espíritu de Adonai, aquellos son los hijos de Adonai. Y aquellos que no son guiados por el Espíritu de Adonai no son los hijos de Adonai. Simple, ¿no? Y la palabra nos dice claramente que en Él vivimos. Y en Él nosotros nos movemos. Por lo tanto tenemos que estar siempre conectados con Él y buscar cuál es
su voluntad, cuáles son sus pensamientos. En Isaías 55 la palabra nos dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Amén. Pero gloria a Adonai, que cuando Yeshua llega, entonces ya en la 2 Corintios tenemos a Pablo que dice, amén, tomando cautivos todos los pensamientos a la obediencia de Yeshua HaMashiach. O sea que no tenemos que quedarnos en Isaías 55 con que tus pensamientos no son mis pensamientos. Podemos cambiar y hacer la pregunta y decir, Padre, ¿cuáles son tus pensamientos? Amén. ¿Qué es lo que tú dices sobre esto? ¿Cómo quieres que yo retorne? ¿Cómo quieres que yo me arrepienta? ¿De qué forma quieres que yo cambie? ¿Verdad? La razón por la cual mucha gente no entra en avivamiento porque nunca hace la pregunta. Entonces, quiere recibir restauración, claro. Quiere recibir liberación, claro. Quiere recibir sanidad, claro. Pero sin hacer la pregunta. Entonces nunca llega al arrepentimiento y al retorno que lleva a la restauración, y por lo tanto la mayor parte de la gente está en círculos viciosos. Van al culto, reciben palabra, tienen un poco de esperanza, se vuelven a la casa, todo está igual, siguen dando vuelta a los círculos viciosos porque nunca han pasado el proceso mandatorio necesario. Para que tiempos de refrigerio, avivamiento, caiga de la presencia de Yahvé, y para que Él pueda enviar al Mesías, para que Él pueda enviar a Yeshua, que es el Mesías prometido, aleluya, que solamente llegará cuando todas las cosas sean restauradas. Ahora, claro que el contexto de esta palabra es para el pueblo de Israel. Tenemos que hablar de dos contextos aquí. Uno, el contexto es para el pueblo de Israel. La aplicación puede también ser personal, pero el contexto para el pueblo de Israel es que realmente Yeshua va a retornar a Israel, a Jerusalén, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como dice la palabra en Zacarías 14, amén, y va a venir a regir y a reinar sobre esta tierra desde Jerusalén. Y el Salmo 2 nos dice, ay, 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 de todos los reyes que no acepten que Él ha decidido que su rey va a estar sobre el monte de Sión, y ese rey es Yeshua, el hijo de David, el Mesías de Israel, y Él no va a regir desde el DF, sino que va a regir desde Jerusalén a las naciones de la tierra con vara de hierro. Entonces, la palabra nos dice aquí de que Él va a retornar, Yeshua retornará a esta tierra de facto, así de hecho, va a poner sus pies de nuevo en Jerusalén, solamente después que todo sea restaurado, pero dice de acuerdo a lo que lo dijeron los antiguos profetas. Y si usted se va a la Biblia a buscar qué es lo que dijeron los antiguos profetas, usted se me va a pasear por toda la Biblia y va a encontrar que los antiguos profetas hablaron de Israel más o menos 2500 veces. ¿Cuántas veces está mencionada Israel en la Biblia? Más o menos, porque depende de las traducciones, 2500 veces. Entonces, si los profetas antiguos hablan 2500 veces sobre Israel, quiere decir que cuando se habla de la restauración de todas las cosas, quiere decir que se está hablando de la restauración de Israel. O sea que la restauración de Israel es la clave para el retorno del Mashiach. Te invitamos a estudiar con nosotros la escuela Gimab, traída desde Israel, que te guiará, te ayudará a salir de toda la teología del reemplazo que por muchos siglos ha estado el pueblo esclavizado. Te dará libertad, sanidad, traerá restauración a tu vida, a tu ministerio. Únete a nosotros a estudiar. Tenemos la escuela, tenemos desde Israel los pastores, autores de esta edición especial para todos los sefarditas de América Latina. Hermano que me estás escuchando, no dudes, busca con nosotros esa ayuda que estás buscando de saber la verdad sobre las raíces hebreas, hecho en Sion, conoce al Mesías judío Yeshua HaMashiach y vuélvete a la Torah con todo tu corazón. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann.
O sea que uno puede estar aquí viviendo en Río Bravo, en el DF, en cualquier lugar del mundo, pensando que puede tener un gran avivamiento desconectado de la obra que Yahvé tiene que hacer con Israel, y que no le interese nada de lo que está pasando en Israel, que ni ore por Israel, que no dé dádivas para Israel, que no haga nada por Israel, y va a pensar que ya va a llegar Yeshua y se lo va a llevar. Y se está olvidando de que hay una relación directa entre cómo está Israel y el retorno del Mesías. El Mesías no va a retornar, dice la palabra en el libro de Mateo, el capítulo 23, donde dice que Él no retornará hasta que Israel diga Baruch haba Beshem Adonai, bendito es el que viene en el nombre de Adonai. O sea que no va a retornar Yeshua hasta que Israel no esté restaurado. Por lo tanto, si nosotros queremos ver a Yeshua retornar, tenemos que empezar a obrar para la restauración de Israel. Diga conmigo, obrar para la restauración de Israel. Y esta es la clave para el avivamiento y la restauración personal, porque en Génesis 12, versículo 3 dice la palabra: yo bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El ADN para la bendición de todas las familias de la tierra está en bendecir a Israel. Para poder recuperar ese ADN de bendición para cada ciudad, para cada familia, para cada nación, para cada congregación, para cada iglesia, es necesario practicar el bendecir a Israel de hechos. No solamente te bendigo, no, de hechos, con ir a Israel, con orar por Israel, con dar por Israel, con preocuparse por Israel, con hablar de Israel. Estamos hablando de hechos, con pararse y apoyar a Israel. Porque en hebreo la palabra bendeciré al que te bendiga es ani abarej et mebarjeja abarej, mebarjeja abarej. La palabra es braja. Diga conmigo braja. Yo sé que hoy estábamos celebrando el natalicio de Benito Juárez, ¿verdad? 21 de marzo, si no me equivoco, ¿sí? Hoy. ¿Sabe que Benito, ese nombre es Baruch? Claro. Y Juárez García, que era su nombre también, parece bien judío, ¿verdad? De los judíos sefarditas, ¿no? Parece. Que decían que era indígena. Yo estaba mirando cómo obraba Benito Juárez. Yo digo, no, este hombre era judío, de seguro, porque la forma en que estaba obrando, trabajando, la forma en que funcionaba su mente, yo ya me la reconocí así, como mirando la historia. Y el nombre Benito, ¿qué es ese nombre Benito? ¿Quién tiene nombre Benito? Baruch, Baruch. La palabra es el nombre de mi esposo, Benito, aleluya. Baruch Birman, Benito Birman. Bueno, lo voy a decir que tiene nombre en español ahora. Entonces la palabra brajá, diga conmigo brajá. Ya, la palabra, ahora va a entender por qué el primer milagro que se suscitó hoy fue el milagro de un varón que se sanó de sus rodillas. ¿Dónde estás por ahí? ¿Tú estás por ahí? Ahí estás por ahí. Aleluya. ¿Por qué te sanaste de tus rodillas? Porque siempre el Señor me confirma esta palabra, especialmente de Génesis 12:3, porque esa es la llave de Abraham que yo entregué a tu pastor para que pueda abrir todo México con esa llave. Aleluya, amén. Entonces la palabra brajá está en la palabra bendición, y brajá viene de la palabra berej. Diga conmigo berej. Y berej significa rodilla. Entonces, si vamos a parafrasear lo que esa palabra dice, dice el Altísimo, me iré de rodillas enfrente de aquellos que se van de rodillas para honrar, favorecer y bendecir a mi pueblo Israel. Entonces Él siempre manifiesta milagros de rodillas. Y hoy creo que hubieron como 2 por lo menos, o 3 milagros de rodillas. Aleluya, amén. O sea, voy a repetirlo de nuevo, porque esto está parafraseado del hebreo. El Altísimo está hablando, Yahvé Tsebaot, Yahvé Elohim, el Dios de Israel, está hablando, dice, yo me iré de rodillas para favorecer, bendecir, prosperar, exaltar a aquel que se va de rodillas para favorecer, honrar, bendecir, exaltar al pueblo de Israel.
Esa es la reciprocidad que restaura el ADN de la bendición en las familias de la tierra. Diga conmigo, el ADN de la bendición de las familias, de mi familia, de la tierra, es Génesis 12, versículo 3, que Él bendecirá al que bendice a Abraham, Isaac, Jacob y a todo el pueblo de Israel. Ahí está, ahí está. Si usted entiende esto en este momento, estamos en camino a la recuperación del ADN de la bendición para Río Bravo, para México y para tu propia familia, tu propia persona. Amén. Denle un buen aplauso al Señor solamente por esto. Amén. Camino. Gracias. Aleluya. Estuve en el tour de Naciones Unidas por Israel en este año. El Señor me bendijo grandemente porque en este año pude subir con toda mi familia, con mis 2 hijos menores, con mi esposa, y fue de gran bendición. Les recomiendo a todos que tomen una decisión en subir este año a Israel a apoyar al pueblo judío con la arzobispo Dominique Bierman y el rabino Baruch. Son de gran bendición para todos porque ellos son los que traen la palabra de Elohim para el pueblo sefardí en estos últimos tiempos. O sea que la clave para que Yeshua retorne es la restauración de todas las cosas de las cuales hablaron los profetas antiguos, como dice Hechos del Apóstol 3. Pero los profetas antiguos hablaron de la restauración de Israel. Todos hablaron de lo mismo, que Yahvé iba a esparcir al pueblo de Israel y lo iba a retornar a su tierra, que nos iba a castigar, pero que nos iba a perdonar, que nos iba a enviar para afuera, pero nos iba a traer de nuevo, que iba a ponernos en tu tierra y aunque vengan enemigos contra nosotros, le vamos a ganar todas. Y desde el año 1948, desde el 14 de mayo de 1948, cuando se estableció la nación de Israel en su tierra después de 2000 años de exilio, y eso sucedió casi exactamente 70 años atrás. Este mensaje de la apóstol Dominica Bierman continuará en el próximo programa de Despierta Sefarad. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.